Muy bien. Bueno, la verdad que es una alegría poder estar acompañándolos en esta mañana. Lindo encontrarse con gente que compartimos grandes y buenos momentos aquí en Olivos. Tengo un hermoso recuerdo. Tal vez ese debe ser uno de los motivos por los cuales todavía no he hecho mi carta de traslado, ¿no? Es como que uno dice, bueno, no me quiero despegar del todo, ¿no? Y las cosas, creo que Roy fue un visionario porque no sé cómo se te ocurrió decir, ¿querés venir a predicar estando yo en Tucumán? O sea, como que medio extraño. Y justo se dio que este fin de semana está la final nacional del concurso del Conflicto de los Siglos. Entonces, en mi función como director del Espíritu de Profecía, nos tocaba acompañar a la pareja ganadora de La Mano, ¿no? De allí, de la Misión del Noroeste. Así que hoy a la tarde vamos a estar allí en Casa Editora, teniendo la final, ¿no? Con todos los competidores que fueron pasando varias instancias, ¿no? Instancia de iglesia, distrital, de campo, y bueno, y hoy a la tarde van a estar allí concursando para ver quién es el ganador. Vamos a hablar un poquito acerca de este libro, ¿no? Del Conflicto de los Siglos, pero también me gustaría que hablemos un poco con lo que tiene que ver del área de las publicaciones. Uno empieza a meterse un poco más cuando empieza a trabajar en el área, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó? Yo colporté, alguna historia de colportaje he contado aquí mientras fui pastor aquí en esta iglesia. De hecho, pagué mis estudios colportando, pero yo creo que uno no dimensiona, y hoy quiero decir algo que hasta es como un propósito que tengo como director de publicaciones, que es tratar de revalorizar nuestras publicaciones y revalorizar el ministerio de las publicaciones. Hay un mito, o no sé si decirlo un mito, hay como una especie de comentario en relación a las publicaciones por allí, o tal vez al área del colportaje, ¿sí? Hay personas, y voy a contar algunos testimonios, que se dedican 100% al colportaje permanente, y a veces normalmente en las iglesias lo que yo he notado es, bueno, hay un hermano allí que no sabe qué hacer con su vida, qué sé yo, mandémoslo a colportar. Entonces como que el colportaje termina siendo ese espacio o ese medio de allí de limbo, ¿no? o de estado donde, bueno, están allí en un momento y en algún momento saldrá algo mejor, un trabajo fijo, y nos vamos a hacer otra cosa. Pero cuando uno estudia acerca de cómo surge el ministerio de las publicaciones dentro de la iglesia, cuando uno conoce cómo Dios dirigió a su iglesia para que comenzara con esta obra, uno no puede subestimar. Entonces, una de las tareas que yo tengo como director de publicaciones es tratar de revalorizar no solamente al colportor, sino también a nuestras publicaciones y también al privilegio que nosotros tenemos. Me pasa que yo viví 6 años aquí en Florida, a un par de cuadras de la Casa Editora. Y era tan normal tener la Casa Editora tan cerca que uno no la valoriza, hasta que finalmente se da cuenta el valor que tiene como país, como iglesia, tener una editora aquí en nuestro lugar, ¿sí? Entonces, en esta mañana, el propósito o el mensaje tiene que ver con eso, de estudiar un poquito acerca de la historia de las publicaciones. No sé si está allí la proyección. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Para dónde apunto? Para allá. Allá, muy bien. A ver, ahí está, un poquito de historia. Este hombre ustedes lo deben conocer, Guillermo Miller. No vamos a hablar demasiado de él, pero está bueno que podamos investigar un poquito acerca de quién es Guillermo Miller, o quién fue Guillermo Miller. Un granjero que se dedicó a estudiar las Escrituras con mucha dedicación. Él se topó con un versículo, Daniel 8:14, que decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La conclusión que él sacó fue que la purificación del santuario tenía que ver con la segunda venida de Cristo. No conforme con esta conclusión, él vuelve a estudiar las Escrituras, ¿sí? Y vuelve a sacar la misma conclusión: Cristo va a venir por segunda vez a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Él no quería comunicar esto. La historia dice que él hizo un pacto con el Señor y él dijo, a menos que a mí me inviten a predicar, yo no voy a contar esta conclusión, esto que yo estoy descubriendo en este momento. Y bueno, Dios estaba dirigiendo absolutamente todas las cosas, y allí fue como
Guillermo recibe una invitación porque el pastor en la iglesia donde él se congregaba se enfermó y le pidió que ese fin de semana vaya y lo cubriera allí en la predicación. Entonces él entendió que él tenía que compartir este mensaje. Fue ese domingo, bueno, ellos se reunían el domingo a la mañana, la iglesia adventista hasta ese momento no existía, y él se presentó y dijo las conclusiones que él sacó. Cristo va a volver por segunda vez a la tierra a partir de lo que yo estudié. Entonces dijo, cumplí. Pero él nunca pensó que a partir de ese primer mensaje iba a surgir una caravana de mensajes por todo Estados Unidos, iban a sumar predicadores itinerantes y se forma lo que nosotros conocemos como el movimiento adventista o movimiento milerita. ¿Por qué? Porque era un movimiento que hablaba de que Cristo iba a volver por segunda vez a la tierra. 22 de octubre de 1844, sabemos lo que pasó, gran chasco, Cristo no vino. De ese grupo de adventistas o de mileritas, de personas que esperaban la segunda venida, surgieron por lo menos 3 grupos. Gente que apostató y dice, a nosotros nos engañaron, esto no es así, y no quiso saber absolutamente más nada con todo lo relacionado a la Biblia. Gente que siguió poniendo fecha a la segunda venida. Y gente, un grupo minúsculo, chiquitito allí, que se reunió y dijeron, bueno, la fecha es correcta, lo que es incorrecto es el evento. En 1844 no iba a venir Cristo por segunda vez, sino que lo que iba a suceder era que en el cielo Cristo iba a empezar su obra de intercesión, iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Una de las personas que sufrió o experimentó, por así decirlo, el gran chasco fue Elena de White, con 17 años, ¿sí? Ahora, en ese contexto, y ahora sí los invito a que ustedes abran su Biblia, en Apocalipsis capítulo 10, está la famosa profecía del ángel con el librito, ¿sí? Ustedes conocen allí el texto, este ángel que tiene el librito allí en la mano, y este librito tenía una particularidad porque se le pide allí a Juan que él coma de ese librito, pero se le advirtió algo. Ese librito, dice el versículo 9 del capítulo 10, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y aquí está la clave en la cual nosotros nos vamos a manejar. Versículo 11. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este grupo de adventistas experimentó una experiencia, valga la redundancia, increíble en el sentido de que esperaban la segunda venida de Cristo. La gente vendía sus posesiones. Recuerdo el pastor Carlos Fitch, que empezó a bautizar en aguas frías, al punto tal de que se enfermó, y cuando estaba allí en el lecho de la muerte y que parecía que ya no había vuelta atrás, le dijo a su esposa, quédate tranquila porque en un par de días nos vamos a volver a encontrar. Esperando de que Cristo viniera muy pronto. Ese era el espíritu que se vio en aquel momento. Cuando pasó el 22 de octubre y Cristo no vino, se cumple aquí que amargó el vientre. Fue durísimo, fue terrible, fue tremendo. Ahora bien, el ángel le dijo a Juan lo siguiente, tenés que profetizar otra vez. O sea, esto no acaba acá. Usted imagínese lo que es refundar y volver a arrancar después de semejante golpe. Las burlas de los vecinos. Tener que yo mi casa, vendo mi casa, me quedo absolutamente en la nada, ¿sí? José Bates fue uno de los que prácticamente entregó todo lo que tenía, sufrió mucho acerca de lo que pasó después en relación a que la gente se reía de los primeros adventistas, los que creían que Cristo iba a venir, ¿sí? Ahora, en este contexto había una orden muy clara y esta orden era que ellos tenían que volver a profetizar. Entonces vamos a ver algo que es muy interesante relacionado con la obra de las publicaciones. En 1844 fue el chasco, pero la primera visión de las publicaciones fue en el año 1848. O sea, pasaron 4 años hasta que Dios dio una visión sobre las publicaciones de la iglesia. ¿Qué es lo interesante? Que 4 años sin recibir una indicación de Dios de cómo hacer para predicar el mensaje de los 3 ángeles al mundo. En estos 4 años se fortalecieron y los pioneros estudiaron las Escrituras y se fortalecieron muchas de las doctrinas que hoy nosotros tenemos en nuestra iglesia.
Pero en su corazón estaba esto, decir, bueno, tenemos que salir a predicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No había recursos, eran poquitos. Y 4 años de silencio, hasta que llega la visión. Y lo interesante de esto es lo siguiente. Aquí está la primera visión. Esta foto ahí que no se alcanza a ver tan bien, me encanta. Calculo que debe ser algún dibujo. Me lo imagino a Jaime allí escuchando todo lo que decía Elena y tratando de ejecutar, porque no era la voz de Elena, sino que era la voz de Dios, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Tengo un mensaje para ti. Si yo hubiese sido Jaime y viene Elena y me dice esto, yo empiezo a temblar. Tengo un mensaje para ti. Tengo que decirte algo. Porque sabía que venía de parte de Dios, ¿no? Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios con los cuales imprimir. Hicieron éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir el mundo. Ahora, quiero vindicar la figura de Jaime. Jaime fue el padre de las publicaciones dentro de la iglesia. Él fue el motor, al punto tal de que él se desgastó tanto, murió con 60 años, cumplió los años y 2 o 3 días después falleció. Y su desgaste físico tenía que ver básicamente con el empeño que él le puso a su trabajo misionero, pero principalmente a la obra de las publicaciones. Él fue el motor. Porque él recibe este mensaje de parte de Dios a través de Elena y empieza a trabajar arduamente. La primera publicación, que seguramente la deben conocer, La verdad presente de Present True, 8 páginas, que hablaba básicamente acerca de la verdad del sábado, ¿sí? Y de los mandamientos. 8 páginas. Ahora, quiero detenerme en un aspecto histórico de cómo fue el proceso para llegar a lograr a tener estas 8 páginas, porque la promesa estaba, va a ser chiquitito al comienzo, imagínense 8 páginas, chiquitito, pero va a circuir el mundo, va a crecer tanto que va a llegar a todo el mundo. Miren lo que dice aquí. En armonía con la visión, Jaime tomó su pluma. Esto requirió fe, como él más tarde lo recordó. De paso, esa primera publicación la escribió Jaime, ¿sí? ¿Qué dice él? Nos sentamos a fin de preparar el material para esa pequeña hoja y escribimos cada palabra del texto. ¿Cuáles eran los elementos que Jaime tenía para escribir? ¿Qué tenía él? Una Biblia de bolsillo de 3 chelines. No sé cuántos serán 3 chelines en relación al peso actual, pero evidentemente no creo que sea mucho, ¿sí? Bueno, aunque el peso está bastante devaluado, capaz que era bastante, ¿no? Uno nunca sabe. La concordancia condensada de Cruden y el viejo diccionario de Walker, menos una de sus tapas. Interesante. El diccionario estaba dañado, ¿sí? Dice, carecíamos de medios, nuestra esperanza de éxito se hallaba en Dios. Y me encanta esto. La esperanza del éxito de la obra no depende de los recursos humanos que nosotros tengamos. Depende 100% de Dios y nuestros pioneros lo entendían de esa manera. ¿Qué sigue diciendo? Mire, mientras preparaba el texto para la nueva publicación, Jaime White, ¿sí?, buscó a un impresor en Middletown, alguien que imprimiese una revista de 8 páginas para un total desconocido y que esperara que se le pagase cuando los lectores en perspectiva enviasen donaciones al director para cubrir los costos de impresión. Fue afiado. No había plata. ¿Saben lo que es eso? La fe que ellos tuvieron que ejercer. Sentarse a escribir esa publicación y decir, nos vamos a ir a buscar a alguien que nos imprima. Hola, ¿qué tal? Mira, quiero imprimir este material. Perfecto, te sale tanto. No tengo plata. ¿Y cómo vas a hacer? No, la voy a vender. ¿A quién? No sé. Porque no se sabía a dónde iba a enviar. ¿Para y ellos te van a pagar? Sí. Y cuando ellos me paguen, yo voy a volver a pagarte. Si tuvieras una imprenta, ¿qué harías? Seguridad, venga. Yo decía a este hombre que está loco. La fe que tenía Jaime, por eso yo quiero vindicar su imagen, ¿sí? Dice allí, Jaime encontró al hombre, Charles Pelton, que también tenía fe al aceptar este desafío, en el 3er piso de un edificio. Bueno, allí se da todas las características. Regresó a pie a Rock Hill para terminar la preparación del texto. El tema del mismo, la verdad del día de reposo. Decidió darle al periódico el nombre de Present True, la verdad presente, e introdujo su editorial de primera página con las palabras de 2 de Pedro 1:12.
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, ¿cómo fue cuando ellos recibieron este material? Que esto es interesante también. Miren, de paso, el sacrificio de Jaime caminó 13 kilómetros, ida y vuelta, cojeando a cada paso, debido seguramente a una ampolla que tenía, ¿sí? Alguna lastimadura. Cuando el periódico finalmente se imprimió, ¿sí? Pidió prestado, noten ustedes los recursos que eran cero, ¿no? Pide prestado un coche ligero con su caballo para transportar, ¿cuánto? 1000 ejemplares. 1000 diaritos de 8 páginas solamente, ¿sí? ¿Qué hicieron cuando estos diaritos llegaron a casa? Traídas a la casa las valiosas hojas impresas, nos arrodillamos junto a los periódicos y con humilde corazón y muchas lágrimas suplicamos al Señor que otorgase su bendición. Aquellos impresos mensajeros de la verdad, juntos doblaron los periódicos y los prepararon para despacharlos por correo. Fíjense esta parte, Jaime los dirigió a cuantas personas él pensaba que los leerían. Él, a través del Espíritu Santo, ¿a quién le envió estos 1000 folletos? O sea, errarle a quién iba a ir dirigido era pérdida de dinero que después había que pagar. Entonces él tenía que pensar bien a dónde iba a mandar ese material para que la persona lo leyera, le gustara y digo, bueno, te voy a pagar por esto y recibir la paga, ¿sí? Las visiones habían dado la seguridad de que Dios bendeciría a Jaime al escribir estos mensajes y que se recibiría dinero cuando los periódicos fueran enviados y leídos. Sería un éxito desde el comienzo para la predicación más asombrosa. Pero la predicción más asombrosa era que a partir de este pequeño comienzo brotarían raudales de luz que habrían de circuir el globo. Impresionante, hermanos, cómo surge la obra de las publicaciones. Y quiero que ustedes recuerden esto. La primera estrategia evangelística dentro de la iglesia fueron las publicaciones. Después de esos 4 años de silencio, después del gran chasco, Dios no le dijo a Elena construir un colegio, que después sí lo hizo. Dios no le habló a Elena de la obra de salud, que después sí lo hizo. Y no estoy subestimando, no quiero que me malinterpreten, no estoy subestimando los otros métodos que nosotros tenemos para evangelizar. Pero la primera estrategia evangelística fueron las publicaciones. ¿Cómo iba a ser ese grupo para predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 10? A través de las publicaciones. Y les digo más, el Espíritu de Profecía dice que la obra se va a terminar ¿cómo? A través de las publicaciones. Esa es la realidad. Cuando uno entiende esto, entonces uno allí se da cuenta la importancia de nuestras publicaciones, la importancia de que nosotros siempre podamos tener un libro a mano con el mensaje para poder compartir a medida que vamos andando, a medida que nos vamos relacionando y a medida que Dios nos va mostrando a quién tenemos que compartirle. Porque eso sucede. Jaime decía, ¿a quién le mando estos 1000 folletitos para que después me lo paguen? Vamos a hablar un poquito también acerca del libro misionero que vamos a repartir el año que viene, El conflicto de los siglos, por 2 años, ¿sí? Ahora, fueron creo que 11 números de Present True, salió después allí la revista Adventista, la Review and Herald. Y miren esto. Cuando Jaime comenzó a publicar, a Elena se le avisó de antemano que aunque Satanás tratase de poner obstáculos, ellos debían continuar y luchar por alcanzar la victoria. Lo que ocurrió en una sucesión más bien rápida de eventos no fue ninguna sorpresa, pero mostró que el gran adversario haría todo lo que estuviese en su poder para obstruir la diseminación de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Un montón de cosas. Un accidente de Elena y Jaime que se cayeron de un carruaje, su hijo Edson enfermó, parecía que se iba a morir, Elena estaba desanimada, pensaba que Dios se había olvidado de ella, un montón de cosas. Jaime, que a menudo se enfermaba, volvió a enfermarse también. Satanás no quería que se continuara con esta obra. Y Satanás en este tiempo tampoco quiere que se continúe con esta obra. Hablaba recién allí en el fondo con Gise y con Orlando, y de lo que es la obra del colportaje. Y yo les hago una pregunta, ¿no? Una mano en el corazón. Si hoy viniera alguien y te golpea una puerta y te ofrece libros para vender, ya hay alguien... No, ni cerca.
Es así. Pero ¿qué sucede? Porque esto me lo cuentan los colportores. Nosotros tenemos allí, en la actualidad, 10 colportores permanentes. Ahora se van a incorporar otros 12 colportores. Tenemos una escuela de colportaje ahora el lunes que arrancamos allí en Salta, que viven del colportaje. Y yo los voy a visitar a ellos. Y voy a hablar con ellos. Y le digo, cuéntenme. Entonces yo no les voy a enseñar nada. Yo quiero que ellos me cuenten, quiero que ellos me hablen. Les voy a decir algo más. Tengo 3 profesionales que son colportores. Un ingeniero civil, es colportor. Un docente es colportor. Una nutricionista es colportora. En la lógica humana, cualquiera le podría decir a un ingeniero, ¿qué hace acá? Ingeniero civil. Nutricionista, podés tener tu consultorio, tranquilo, vienen. No, ellos salen a buscar. Docente, tenés tu sueldo fijo, te vas a dar clases. Colportan. Porque han sentido que Dios los ha llamado para esto. El docente, Emilio, que está allí en Santiago del Estero, el otro día estuvimos visitándolo, me dijo lo siguiente. Pasé por una prueba muy grande, pastor. Venía varios días sin vender nada. ¿Y qué sucede? Cuando viene la prueba, humanamente con nuestra mentalidad pecaminosa, viene también la duda. Viene también esto de que, ¿será que tengo que seguir haciendo esto? En un país tan irregular, con la inflación, con todas las cuestiones que hay, ¿tengo que seguir? Así que le dije al Señor, confirma que yo tengo que seguir colportando. Y más una persona con un título es más tentador aún, porque es decir, listo, agarro el maletín, me voy a dar clase y listo. No es que dice, bueno, dejo de colportar y no sé qué voy a hacer. Tiene otra posibilidad. Salí a colportar ese día. 1, 2, 3, 4, 5 puertas, nada. En la última casa vendí todo lo que se puede vender en una semana de trabajo. Entonces, ¿querés una confirmación? Dijo Dios, acá está la confirmación. Milagros como eso, hermanos, un montón, todo el tiempo. Todo el tiempo. No quiero decir con esto que nosotros ahora sintamos el llamado para colportar, porque a veces solamente vinculamos la obra de las publicaciones solamente con el colportaje. Pero sí, mis queridos hermanos, hay un llamado para que nosotros distribuyamos publicaciones. Recuerdo en muchas oportunidades, mientras fui pastor aquí, sábado a la mañana, organizar allí hice, allí con el planito, salir a repartir con globos, ¿sí? Subirnos al tren, allí con Lucas, me acuerdo, un día andábamos con el tren, nos fuimos hasta Capital, volvimos arriba del tren. Es fantástico. Ahora uno dice, ¿y qué pasó con toda esa gente? Bueno, hay citas, lógicamente, que confirman lo que va a pasar. Miren lo que dice aquí el evangelismo. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. Yo les dije hace un momento que las publicaciones van a terminar la obra. ¿Por qué? Esto lo dijo el pastor Almir Marroni y me quedó muy grabado cuando se celebraron los 125 años aquí de ACES. Sabemos que nuestra iglesia en algún momento va a ser cerrada. Es así. Está profetizado. Hoy venimos libremente, la puerta está abierta, nos congregamos aquí. En algún momento nuestras iglesias van a ser clausuradas. Un canal de YouTube, como tenemos aquí en Olivos, es hacer un clic, censurás un canal de YouTube. Páginas de Instagram, de Facebook que tenemos para predicar el mensaje, es muy simple. Pero hay algo que el diablo no puede hacer. Y lo que el diablo no puede hacer es entrar en los hogares y sacar cada uno de los libros que nosotros hemos distribuido. Eso no lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros públicamente no podamos predicar, cuando nuestro canal de YouTube sea cerrado, cuando nuestra iglesia sea cerrada, nuestros libros van a hacer la obra. Creo que puse otra cita allí. Bueno, antes de este versículo que viene muy interesante, Apocalipsis 18:1. El cuarto ángel, ¿no?, que alumbra la tierra con la gloria de Dios, ¿no? ¿Y qué dice Elena? Es también en gran medida por medio de nuestras imprentas cómo debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. Esos libros en algún momento de la historia previo a la segunda venida de Cristo serán abiertos y reflejarán, mostrarán la gloria de Dios. Ese es Jorge King, el primer colportor, no vamos a hablar de él, pero miren, esto es lo que quería mostrarles.
Es cierto, dice, que algunos que compran los libros los dejarán en los estantes o los pondrán sobre la mesa de la sala y rara vez los mirarán. Sin embargo, Dios cuida de su verdad y llegará el tiempo cuando estos libros serán buscados y leídos. Puede entrar la enfermedad o la desgracia en el hogar. Por medio de la verdad contenida en los libros, Dios manda paz, esperanza y descanso a los corazones perturbados. Su amor les es revelado y comprenden cuán precioso es el perdón de sus pecados. Así coopera el Señor con sus obreros abnegados. Llegará el tiempo cuando estos libros serán buscados y leídos. Los próximos 2 años nosotros vamos a repartir el conflicto de los siglos. Quiero detenerme solamente en 2 testimonios y con esto voy a cerrar. Hay un colportor allí en J.B. González, Salta, un pueblito allí chiquitito, que en agosto él arrancó una campaña solo. Él vive en el fondo de la iglesia tiene un departamentito allí, él vive allí en la iglesia, y él se propuso, hizo un pacto con el Señor y dijo: en cada colección que yo venda, en cada colección, yo voy a poner un conflicto de los siglos. Y curiosamente, el segundo libro que más vende él es el conflicto de los siglos. El primero es El poder medicinal de los jugos, el segundo libro que más vende es el conflicto de los siglos. Una noche, él estaba durmiendo, el pastor distrital había llegado a J.B. González y que cuando va J.B. González se queda a dormir allí en el departamento del fondo de allí de la iglesia. Así que estaban por disponerse a ir a descansar y se van a dormir y a la noche él siente una presencia de alguien como que si alguien que se apoyara sobre sus rodillas y como que le tapara las vías respiratorias. Y empezó a dar, lógicamente, manotazos para sacarse eso encima, hasta que finalmente empezó a orar y se fue. Al día siguiente le cuenta al pastor: pastor, me pasó esto. Bueno, vamos a orar. ¿Qué sucedió? Fueron a dormir a la noche siguiente, ¿y a quién le sucedió exactamente lo mismo? Ya no al colportor, sino ¿a quién? Al pastor. Entonces, Elena de White es otro tema larguísimo, pero cuando ella cuenta todo lo que pasó para escribir El conflicto de los siglos, uno entiende por qué el enemigo no quiere que este libro, no solamente no lo leamos, sino que no lo distribuyamos, porque es un libro que desenmascara todas las artimañas, ¿sí?, del enemigo. Los colportores lo han vivenciado. El diablo no quiere que ese libro se distribuya. ¿Qué dijo Elena del conflicto? Ella dice: aprecio el conflicto de los siglos más que a la plata y al oro. A menudo sentía la presencia de los santos ángeles de Dios cuando escribía El conflicto de los siglos. Entonces, hermanos, tenemos un gran desafío por delante. Yo creo que el enemigo en este tiempo está poniendo muchos distractores en nuestro medio. A veces considero que nosotros no apreciamos toda la luz que tenemos. No la apreciamos. Hay gente que cuando recibe el conflicto y lo lee, dice: ¿cómo puede ser que yo nunca haya recibido esto antes o como no lo haya leído antes? Entonces, yo quiero desafiarte a algo. Primero, seguramente todos deben tener un conflicto de los siglos en su casa. Seguramente. ¿Por qué no arrancar a leerlo nuevamente, repasarlo, estudiar la historia allí de los reformadores, todo lo que ellos vivieron, todo lo que padecieron, estudiar las profecías, ver y dimensionar el tiempo que nosotros estamos viviendo, pero también hacer un pacto con el Señor? Yo cuando veo esto y veo el esfuerzo de Jaime en hacer que esta obra crezca, con solamente 1000 libritos de 8 páginas, poniendo todos sus recursos a disposición, esforzándose, caminando, pidiendo un carro prestado para ir a repartirlo, llorando cuando recibe allí los 1000 ejemplares, yo a veces me siento avergonzado, porque nosotros seguramente contamos con muchísimos más recursos que lo que ellos en aquel momento tenían. Esta es la obra del Señor.
Y es la hora a la cual Dios nos ha llamado. Apocalipsis capítulo 10. Tenés que nuevamente volver a predicar. Tenés que nuevamente volver a llevar el mensaje. El año pasado, mientras estábamos en Moreno, mientras estaba allí de pastor en Moreno, me invitaron a participar de la celebración, el festejo de la Reforma Protestante, ¿sí? Allí en octubre del año pasado. Invitaron a todas las iglesias protestantes de Moreno para hacer una celebración. ¿En qué consistía la celebración? En la Plaza Central, un sábado de tarde, se iba a hacer allí un evento masivo, donde cada iglesia iba a llevar algo, iba a haber cantos, iba a haber alguien que predique, y por supuesto, cada iglesia podía poner un gazebo donde podía promocionar lo que quisiera. Me llamaron a formar parte de la mesa chica, ¿sí? La mesa organizadora de ese evento. Así que dije, bueno, éramos 4 o 5 pastores allí, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y podemos predicar, podemos hacer un recital de música, esto, aquello, otro. Yo por ahí levanto la mano y digo, mire, nosotros en nuestra iglesia tenemos un grupo que se llama Historias Increíbles, que alguno lo debe conocer. Son los chicos de allí de Valentín Alsina, que hacen representaciones bíblicas. Ellos tienen una obra de teatro sobre los reformadores, sobre Martín Lutero. Si ustedes quieren, yo los puedo contactar, ellos pueden venir aquí a hacer su representación. Sí, buenísimo, qué sé yo. Mandé un WhatsApp al toque, sí, allí Leo me dijo enseguida, sí, vamos Fer, vamos para adelante, perfecto. Entonces, después dijeron, bueno, pero después de la representación sería bueno que alguien diera algún mensaje, aunque sea unos 10 minutos allí, un sermón explicando la obra de los reformadores, qué sé yo, qué sé cuánto. Y todos los pastores ahí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y por ahí yo, calladito, no dije nada. Y alguien levanta la mano y dice, ¿y usted, pastor? Si usted trae su equipo, predique usted. Si me invitan. Sí, no hay problema, con todo gusto. Yo por dentro mío decía que me inviten a predicar a mí. Así que bueno, yo pregunté, ¿y cuántas personas más o menos esperamos que vengan al evento? Y nosotros calculamos por lo menos unas 500 personas, entre los hermanos de las iglesias evangélicas, más los que anden por allí, unas 500 mínimo. Entonces yo dije, bueno, salí de ahí y Dios puso en mi corazón, son 500 personas que van a ir a la plaza y yo tengo que darle un mensaje a esas 500 personas. ¿Y cuál es el libro que, a mi criterio, tiene un mensaje distintivo? El conflicto de los siglos. Entonces yo digo, bueno, necesitamos ¿cuánto? 500 conflictos de los siglos. Enseguida, tiqui, 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 uno saca cuenta, no era el libro misionero el año pasado, no costaba lo que va a costar ahora, que es más económico, y era una moneda interesante. Bueno, agarro y digo, ¿cómo hacemos? Porque Moreno no es un lugar donde se disponga de muchos recursos. Así que yo dije, bueno, yo no necesito 500 conflictos, necesito 500 personas que por lo menos me donen un conflicto. Así que fui a la plaza allí, celular, ahí, grabé un videíto, estamos haciendo esto, querés sumarte, subí a Instagram, subí a Facebook, listo. Algunos de acá donaron libros, ¿sí? Mandaron allí sus donaciones. No conseguimos 500 conflictos, conseguimos 700 conflictos en 15 días. Llegaron donaciones de Perú, de Chile, de Australia. Tengo algunos amigos allí en Australia, me llamaron por teléfono, Fernando, mirá, vimos tu video ahí, queremos colaborar. Yo dije, bueno, van a mandar algunos. Creo que mandaron ellos, solamente ellos mandaron como 250 para comprar 250 libros. No traje el video acá, no me di cuenta de ponerlo, pero en un momento yo grabé el video, estaban todos están allí todos los gazebos, y en un momento le dije a los hermanos, miren hermanos, estábamos allí todos, vamos a repartir este libro. Esto no se reparte así como quien no quiere la cosa. Van a repartir este libro y van a explicar de qué habla este libro. ¿Sí? Habla de esto, habla de esto, habla de esto. Demos el valor que tiene este libro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro, los hermanos salieron con los libros en la mano, empezaron a repartir un par, a charlar. Cuando toda la gente se enteró que estaban repartiendo el conflicto de los siglos, repartiendo un libro gratis, fueron como así, como las hormigas al chupetín. Y en un momento estaba abarrotado así el gazebo allí, con todas las personas recibiendo allí el conflicto de los siglos. Estoy convencido, mis queridos hermanos, que esos libros que se repartieron, los que se van a repartir el año que viene y el siguiente, harán su obra. Pero Dios nos ha puesto a nosotros para que nosotros administremos esto. Así que, mis queridos hermanos,
fortalezcamos la tarea de las publicaciones, hagamos un pacto personal. En una época me acuerdo que existía el pacto de decir un libro por semana, 52 libros, ¿no? Un libro por semana decíamos repartir, 52 libros. Hagamos un esfuerzo económico. En el lugar donde nos movemos, voy a pagar un peaje, no sé, voy al almacenero, tengo algún contacto con un desconocido, repartamos el libro. Allí creo que el pastor Almir también contaba una manera muy, muy interesante. Ir al peaje, el que no tiene telepeaje, ¿no? Telepase, pagar mi peaje, pagar el peaje del auto que viene atrás, y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar mi peaje y te pago el peaje también del auto que viene atrás. Y decirle que también te doy este libro para él. Y alguien lo filmó, por ahí yo vi un video, ¿no? Y claro, la gente dice, che, no, el auto que vaya adelante ya pagó tu peaje y toma, y te regaló este libro. Increíble. Pensemos en maneras, cómo hacer el mensaje atractivo. Tenemos un mensaje maravilloso. El Señor Jesús viene y viene pronto. Preparémonos nosotros, porque necesitamos estar a la altura de este tiempo que estamos viviendo, pero también cumplamos con la obra que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga en esta mañana y no sé si tengo que orar, jefe. ¿Oro? Gracias. Oremos. Querido Padre, queremos darte gracias por la obra de las publicaciones, darte gracias porque tú desde un mismo comienzo guiaste a tu iglesia para que se pueda predicar el mensaje a través de la página impresa, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tenemos, ayúdanos a valorar toda la luz que tú nos has entregado. Ayúdanos, Señor, a compartir esta salvación tan grande, para que no solo nosotros lleguemos al reino de los cielos, sino que seamos muchos los que nos entreguemos a ti y podamos vivir contigo eternamente. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.